Vamos a ver, lo que ha pasado en Gaza va mucho más allá de ser solo un conflicto regional. Lo que ha destapado en realidad es una fractura, una grieta profundísima que parece partir el mundo en dos. Y hoy vamos a intentar entender por qué, siguiendo el argumento del pensador Pankaj Mishra. Es que la guerra en Gaza no es simplemente una noticia más en el telediario. Para miles de millones de personas ha sido un trauma. Las imágenes que hemos visto han sido una especie de calvario televisado que ha generado una angustia y una mala conciencia colectivas a nivel global. Y es que es así. Este conflicto ha dejado de ser un asunto local para convertirse en una auténtica crisis moral que nos interpela a todos, estemos donde estemos. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que ante un mismo suceso, dos mitades del mundo lo vean de formas tan opuestas, tan irreconciliables? Bueno, pues la respuesta, como casi siempre, está en la historia. Pasamos a ver esto, porque esta fractura global en realidad no es algo nuevo. Nace de dos maneras completamente distintas, casi antagónicas, de entender la historia del siglo XX. Fijaos, aquí está la clave de todo. Para una parte del mundo, el siglo XX es la historia de la victoria contra el totalitarismo, con la Shoah como el gran punto de referencia moral. Pero para la otra mitad es la historia de la lucha contra el colonialismo y por la igualdad. Son dos prismas, dos realidades que chocan. Vale, empecemos por la primera visión, la occidental. Una narrativa que se construye, fundamentalmente, sobre la memoria y el significado de la Shoah. La Shoah, el Holocausto, claro, no es solo un hecho histórico terrible, se convirtió en la piedra angular, en el cimiento moral sobre el que se levantó todo el orden mundial después de 1945, y también una parte fundamental de la identidad de Occidente. Pero, ojo, esta memoria no surgió de la nada, no apareció de un día para otro. Fue un proceso de construcción que duró décadas. Poco a poco, el Holocausto fue adquiriendo un poder político y cultural cada vez mayor, hasta volverse central, como podemos ver en esta cronología. Y ahora vamos al otro lado del espejo. En el sur global, la memoria colectiva se forjó en una lucha completamente diferente: la batalla contra el dominio colonial y la supremacía blanca. Para muchísima gente en el mundo poscolonial, el conflicto se entendió desde el primer momento a través del prisma de la raza, así de claro. Voces como la de James Baldwin expresaron una percepción muy dolorosa. La idea de que la lucha palestina se veía con otros ojos, con menos simpatía, simplemente porque no se les consideraba blancos. Y esta conexión se hizo todavía más fuerte gracias a líderes como Nelson Mandela, ¿no?, que vinculó de forma explícita la lucha contra el apartheid con la causa palestina. Para él eran dos caras de la misma moneda. Y claro, ¿qué pasa cuando estas dos visiones del mundo chocan? Pues que colisionan de forma brutal. Y Gaza ha sido el epicentro de ese choque. El resultado es un torbellino de preguntas que parecen no tener una respuesta en común. Es que hasta el lenguaje se convierte en un campo de batalla. Lo que para unos es legítima defensa, un derecho que ni se discute, para otros es directamente genocidio, el peor de los crímenes, y parece que no hay término medio posible. Y otra vez, todo depende del relato histórico del que partas. ¿Es Israel un movimiento de liberación de un pueblo perseguido o es, en el fondo, el último gran proyecto colonial europeo en la zona? Dos preguntas, dos respuestas opuestas. Y esta es probablemente la acusación más incendiaria de todas. Para un lado, criticar a Israel es la nueva forma de antisemitismo. Y para el otro, la acusación de antisemitismo es, en realidad, un arma para callar cualquier crítica a lo que consideran una opresión colonial. Esta tabla lo resume de maravilla. Es un choque total de interpretaciones. Unos ven una historia de víctimas que se defienden y otros ven una historia de colonizadores que oprimen a los colonizados. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es la consecuencia final de todo este choque de narrativas? Pues según Mishra, es nada menos que una ruptura histórica a escala planetaria. Lo que se ha roto, y esto es muy serio, es la idea misma de que existe una humanidad común. Esa ilusión que nació tras la Segunda Guerra Mundial, la idea de que todos compartíamos un respeto mínimo por los derechos humanos, pues parece que se ha hecho añicos. Así que nos encontramos en un mundo nuevo, seguramente más peligroso. Un mundo donde la propia memoria histórica se ha convertido en un arma, en una de las principales fuentes de conflicto global. Y con esta pregunta final, que es bastante inquietante, nos deja Mishra. Si la memoria se ha convertido en un arma arrojadiza, ¿qué esperanza nos queda de poder construir un mundo en común? Una reflexión para terminar.